La mayoría de los asesores piensan que el proceso de la venta inicia cuando estamos frente al cliente. Y es una gran equivocación. El primer contacto que tenemos, como bien nos decís, es sumamente importante. Y hoy lo vamos a desmenuzar en diferentes temas de interés para aportar valor e ir mejorando en nuestro proceso de venta profesional. Hola, corredores, productores, asesores globales de seguros de vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Academia Podcast. Hoy vamos a compartir claves, como lo venimos haciendo, para seguir aportando valor al proceso profesional de venta que venís llevando adelante en la especialidad que nos une, la venta y asesoramiento en seguros de vida. Hola Tonga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya seguramente va a volver Silvina, que es la experta, la que realmente va a aportar mucho valor, pero voy a tratar de acompañarte de la mejor manera, tratando de aportar, pero sobre todo de tratar de hacer las preguntas que se puede estar haciendo el asesor, el corredor, el agente de seguros a la hora de ver este podcast y tratar de representarlo de alguna manera. Me gusta y sé que lo vas a hacer muy bien. Y aparte, vamos a aprovechar que te tenemos acá y también te vamos a hacer algunas preguntas a vos, que sos experto en uno de los tópicos que vamos a desarrollar hoy. Pero mientras nos vamos preparando para meternos en el primer tema, te pido que si es la primera vez que nos escuchás, te suscribas a nuestro canal para poder estar atento a cada uno de los capítulos que vamos lanzando. Y si te gustó, por supuesto, acompañarnos con un me gusta para que nosotros podamos saber por dónde van tus intereses y podamos seguir trabajando en aportar valor por esa línea. Así que, ¿te parece, Tonga, que arrancamos con el tema que tenemos para desarrollar hoy? Sí, hoy vamos a hablar de la etapa siguiente de la prospección, porque la prospección en realidad a veces se confunde, sobre todo en redes sociales, sobre todo en los más jóvenes, prospección con el proceso de agendamiento, de preacercamiento. El primer paso que damos, el primer contacto directo que tratamos de hacer con un cliente antes de tener una entrevista donde ya sí estamos encarando el proceso de venta. Ese Y la, preacercamiento es lo que está entre medio, entre imaginarnos quién puede ser nuestro cliente y conseguir esa primera cita, esa primera entrevista, esa primera llamada de manera digital. y la mayoría de los asesores piensan que el proceso de la venta inicia cuando estamos frente al cliente. Y es una gran equivocación. El primer contacto que tenemos, como bien nos decís, es sumamente importante. Y hoy lo vamos a desmenuzar en diferentes temas de interés para aportar valor e ir mejorando en nuestro proceso de venta profesional. Y la primera pregunta que nos hacemos, y vamos a ver si la podemos contestar, Tonga, es ¿cuántas formas conocemos en las que se hace el preacercamiento? ¿Cuáles de estas formas es la más efectiva? ¿Y cuál es la definitivamente infalible? ¿Qué te parece? Me parece genial, me parece genial. Y la verdad, quiero ponerme en abogado del diablo o en aquel que se dedica a rebatir. ¿Hay una infalible? Te lo voy a contar sobre el final y aparte de eso te voy a regalar 3 claves para que sea infalible tu proceso de preacercamiento al momento de contactar al cliente. Nos metemos Buenísimo. en, nos metemos en lo primera y bueno, respecto de cuántas formas conocemos, son muchísimas. Hoy las podemos dividir en 2 o 3. A La ver, primera es el preacercamiento clásico, el que todos los asesores venimos desarrollando desde hace, te diría, 50 años, que es el preacercamiento personal. El segundo es uno que se hizo muy famoso en los últimos 20-25 años y que nos dio mucha efectividad y mucho éxito en nuestro trabajo, es el preacercamiento telefónico. Y el tercero está de moda hoy en día, no solamente por su supuesta efectividad, sino también por su comodidad para el que está de este lado y tiene que generar el contacto, que es el preacercamiento por WhatsApp. Estos 3 son los que vamos a desarrollar y desmenuzar, tratando de analizar cuál puede ser más efectivo que el otro. ¿A vos qué te parece? sí, a mí me parece que, digamos, que estamos generalizando porque adentro seguramente de cada uno de estos
de estas tres formas de preacercamiento, hay detalles que pueden diferenciar la posibilidad de cómo hacerlo. Pero sí, creo que sí. Y entendiendo a WhatsApp como una red social, comunicamos, creo que sí, digamos, ahí estaría el tercer gran grupo de formas de comunicar y de hacer el proceso. Abordo rápidamente el primero para quedarnos con los últimos dos, que según nuestra experiencia son de muchísima efectividad. Y el primero no deja de ser efectivo, que es el contacto personal. El inconveniente con el que muchos asesores se encuentran, y principalmente los asesores nuevos, novatos en esto, es que es muy difícil que ese primer contacto personal, que tiene el objetivo de generar una entrevista en algún momento de la semana, con día, hora y lugar preestablecidos, es muy difícil que no se termine convirtiendo en una primera entrevista desprolija. Es muy difícil abordarte en el banco, en la calle, en tu negocio, y que no comiences a hacerme preguntas como asesor respecto del tema que quiero informarte durante la entrevista. Este inconveniente hace que, para mí personalmente, este tipo de preacercamiento sea uno de los menos efectivos en los primeros años de esta profesión. Después de los primeros años, cuando uno ya empieza a manejar buenas preguntas abiertas, empieza a manejar buenos latiguillos para cerrar conversaciones, bueno, empieza a tener otro efecto y se convierte en algo más divertido. Pero es algo muy difícil de enseñar con un manual, y es necesaria la experiencia de las entrevistas para poder fortalecerse en esto. Por eso, mi sugerencia, Tonga, es que a un asesor nuevo pueda dejar de lado este tipo de preacercamiento y se dedique a uno o a los dos de los que vamos a comentar ahora a continuación, que son el preacercamiento telefónico y el preacercamiento por WhatsApp. Bien, entonces, el preacercamiento personal, hasta tanto no tener el ejercicio de haberlo hecho de una manera que no sea tan directa, donde no tengamos que involucrar la actitud física, todo el lenguaje corporal, lo que tiene que ver con la mirada, con los silencios, con el convencimiento desde otros puntos de vista, desde la imagen inclusive, que uno tiene, porque hay momentos y momentos donde uno puede hacer preacercamiento. Si uno está haciendo las compras en un supermercado, seguramente está no de la mejor manera desde el punto de vista de la vestimenta, de la protección, tampoco encuentra a la otra persona predispuesta. Entonces, entender que el preacercamiento personal requiere de ciertas características que seguramente ya vamos a desarrollar, pero no es recomendable en el comienzo. Sí, para comenzar, probar de hacerlo de manera telefónica, y cuando decimos teléfono, decimos llamada de voz, y a través de WhatsApp, y cuando decimos WhatsApp, decimos mensajes a través de una red social. Perfecto. Nos estamos metiendo en la respuesta de la segunda pregunta, ¿cuál es la más efectiva? Y ya contestamos una partecita. Ahora nos quedan estas dos. Y la efectividad está ahí a la par, te diría. ¿Pero por qué? ¿Por el asesor? No, por el contexto en el que hoy en día nos movemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si el target de mis candidatos es principalmente de personas de menos de 40 años, el más efectivo va a ser el preacercamiento por redes sociales o WhatsApp. Ahora, si el target de mis candidatos está por encima de los 40, 45, 50 años, mi efectividad va a mejorar muchísimo con el contacto telefónico. Y para cada uno de estos hay una estrategia y un guión para que justamente podamos convertirlo en algo infalible. Ahora, hay un punto que para mí es importante de compartir y que todo asesor, corredor, productor lo tenga muy, muy, muy en cuenta. Un asesor profesional debe hacerse bueno en los tres tipos de preacercamiento. Uno no puede elegir cuál le es más cómodo o menos incómodo, porque sin duda que todos vamos a caer en el preacercamiento por WhatsApp o a través de redes sociales. Y es necesario que podamos manejar los tres a la perfección. Entiendo que un asesor que esté iniciando nuevo se va a sentir más cómodo mandando un mensaje que levantando el teléfono y haciendo una llamada. Mi sugerencia es que podamos practicar estos dos 50 y 50. Tenemos una lista de 10 personas para contactar
5 las contactamos por WhatsApp, 5 las contactamos por llamada telefónica. Tenemos una lista de 5. Sí. Previo a eso, y es pregunta, ¿se filtra por edad? Hacemos nuestra lista de prospectos, los sub 40, ya lo volcamos al listado que vamos a hacer a través de las redes sociales, y de 40 para arriba hacemos la llamada. ¿Puede ser una táctica? Puede ser una buena táctica. Puede ser una buena táctica. ¿Y por qué te digo puede ser? Bueno, porque va a depender de muchísimos factores. Algunos se los vamos a poder transmitir, como lo hacemos a través de nuestra plataforma de la academia, a través de los gimnasios de la academia, nuestros encuentros semanales en vivo. Se los vamos a poder transmitir, como lo estamos haciendo ahora, a través del podcast, de un montón de aportes de valor que vamos haciendo. Y otros aprendizajes van a ser fruto de la práctica, de la prueba, de la mejora continua, y muchas veces de errores que cuando termina el día, cuando termina la semana, al rever el proceso que pudimos desarrollar, los corregimos de manera personal. Así que un 50% del proceso es teoría y el otro 50% lo vamos a hacer mejorando en la práctica misma. Respecto de esto, el proceso de preacercamiento tiene una clave. La primera que te voy a regalar hoy para hacerlo infalible, para convertirlo en infalible. La primera clave es que debemos ser autómatas en este paso de la venta. ¿Qué quiero decir con esto, ser autómatas? Poder hacerlo uno atrás del otro, sin parar, sin evaluar. Pero como Nico, recién me decías que el proceso de mejora se hace evaluando qué hice bien y qué hice mal. Sí, al final del proceso. Pero si tengo una lista de 10, de 20, de 50 personas, me siento a llamar y llamo a los 20, a los 30 o a los 50. No freno el proceso después de hacer 1 o 2 contactos o 1 o 2 llamados. Porque es el primer gran error con el que el asesor se encuentra. Ponerle emoción propia a ese proceso. Entonces, si me dijeron que no, si me clavaron un visto, ya está, me bajoneo y no sigo llamando. A esto me refiero con la primera clave de ser autómatas en este paso de la venta. ¿Soy claro? Sí, entiendo perfectamente. Hacerlo como si fuera producción en serie, como si fuera una fábrica, donde va pasando por una cinta, pasa un prospecto, llamo, pasa un prospecto, llamo, pasa un prospecto, llamo, pasa un prospecto, llamo, mando un mensaje. Termino, analizo en qué me pude haber equivocado, por qué falló uno, por qué falló el otro, pero durante el proceso no interrumpirlo con pensamientos que puedan llegar a traernos consecuencias negativas para el próximo llamado, porque me imagino que tiene que ver con preparar la mente de una manera autómata, casi robotizada, para evitar esos cambios sutiles que hay en el tono de voz, en la forma de hablar, en la respiración y en el estado de ánimo que se transmiten en un mensaje de audio, se transmiten en una llamada y también se transmiten, aunque no lo creamos, en un texto que mandemos, porque ya no le ponemos la onda que se requiere para convencer a una persona de que nos dé una entrevista. Completamente así. Me meto en la clave número 2 que les quiero regalar hoy, y esta para mí es una de las más importantes y tiene que ver con un factor psicológico interno que tiene que ver con A y con B. A en esta segunda clave es aprender a no tomárselo personal. Aprender a no tomárselo personal. ¿Y qué es no tomármelo personal? Mira, me clavó el visto, no me contestó, seguro que no le interesa, seguro que la persona que me lo refiere no sé qué, seguro que nunca me va a responder. ¿Para qué le escribí? Ahora me va a quedar... No, pero ¿para qué lo llamé? No tomármelo personal. Y no tomármelo personal tiene un desprendimiento B, que es cómo me siento yo al momento de hacer las llamadas. Entonces, trabajar internamente en alinearme con el tipo de candidato o candidata que quiero encontrar del otro lado, para mí, para Nico, es una clave muy, muy importante en el rompecabezas de ser exitoso al momento del preacercamiento. Yo siempre me tomo 5, 7 minutos para imaginarme a mi candidato ideal, que tiene nombre y apellido, que es
respetuoso, que le interesa mi trabajo, que le interesa proteger a su familia, que le interesa pensar en el futuro de su retiro, que me hace buenas preguntas y que confía en mi trabajo y le da valor. Nico personalmente se toma 5 a 7 minutos antes de iniciar el proceso de preacercamientos, todos los lunes, todos los viernes, para aclarar mi mente de cualquier otro pensamiento e imaginarme a ese candidato que le pongo nombre y apellido con cada una de estas características que acabo de escribir. Yo sé que algunos de ustedes estarán pensando, pero qué pavada, somos profesionales. Nos vamos a poner a meditar respecto de cómo nos imaginamos a ese candidato. Bueno, esto ya no es esoterismo. A partir del descubrimiento de las neurociencias, todo esto tiene su sustento científico y sería una gran picardía dejarlo de lado en el proceso de una venta profesional. Probémoslo, veamos qué es lo que pasa y en los comentarios me cuentan si esto dio o no dio resultado. ¿Qué te parece, Tom? Me parece genial, inclusive liberarse de prejuicios. Porque uno cuando arma la lista de prospectos, ya empieza con pequeños prejuicios. Es decir, no, no sé si lo pongo en la lista, que voy a llamar, para qué lo voy a llamar, ya conozco su personalidad, conozco su nivel social, ciertas características, digamos, de esta persona. Si se trata de un candidato tibio, relativamente conocido, y ese prejuzgamiento va a transformar el preacercamiento y va a trasladar esa negatividad previa, es decir, modo autómata, sin prejuzgar, hacer la tarea, y van a recibir sorpresas además si están mentalizados en que las buenas cosas van a ocurrir. Tal cual, y me das el pie perfecto, Tonga, para ir con la última clave. A ver. El peor contacto es el que nunca se realiza. El peor contacto es el que nunca llamo, al que nunca le escribo, el que queda dormido en la agenda durante semanas, meses o quizás años. Y esto puede transformarse en algo muy triste. ¿Me dejas que te comparta cortito, algo personal que me enseñó a nunca dejar un contacto dormido en la agenda? Por supuesto, Nico, pero decime antes, por favor, qué tienen que hacer los corredores, asesores, agentes, para poder seguir recibiendo contenido de valor, que los ayude a mejorar su proceso de venta, para no perderse, entre otras cosas, anécdotas o cuestiones personales como esta que vos estás por contar. Se tienen que suscribir a nuestras redes. Yo ya daba por sentado que esto era así. Si una sola cosita de lo que compartimos en este podcast te sirvió, no te pierdas nada. Porque por Instagram también lo hacemos, por Facebook también lo hacemos, y en este canal de YouTube donde los podés ver completos. Así que nuestro Instagram es laacademia-de-ag, asesores globales. Nuestro Facebook es @aglobales. Y bueno, también nuestro contacto de WhatsApp, ¿te parece, Tonga? ¿O no? Ya es demasiado. No, ya es demasiado, pero lo van a encontrar seguramente en los enlaces de la descripción si están en YouTube. Y además, en las redes sociales busquen Asesores Globales, la Academia de Asesores Globales, Nico Gaite, y ahí van a tener la forma de encontrarnos, pero hay mucho contenido de valor y hay mucho trabajo que estamos haciendo desinteresado, gratuito, para que todos puedan aprovechar. Así que, bueno, no tienen nada para perder, tienen mucho por ganar. Claro que sí. Y también los comentarios negativos. ¿Usaron algo de esto? ¿No les funcionó? ¿Les parece que la información no aporta? Bueno, por favor, nos lo hacen saber y nos lo haces saber y nos pedís sobre qué necesitas que hablemos. Así que estamos abiertos realmente a dar un aporte valioso para que cada una de ustedes, en el lugar de Latinoamérica en el que esté escuchando esto, pueda llevarlo y aplicarlo en su día a día y mejorar de esta manera su efectividad en esta profesión tan hermosa que compartimos. Ya le dimos tiempo, ya tocaron la campanita, ya se suscribieron al canal. Ahora sí, Nico, por favor, porque lo prometido es deuda. Contanos esta cuestión y cerramos este capítulo nuevo del podcast de la Academia, ¿te parece? Claro que sí. Hace casi 10 años ya tenía algún tiempo en esta profesión, pero estaba muy maduro internamente y todavía muy inseguro. Y cada vez que llevaba a mis hijos a la escuela, probablemente muchos papás o mamás
sepan de este proceso, ¿no? Cuando uno se empieza a encontrar con otros papás que realmente no conoce y los empieza a observar, y estando en esta profesión, uno observa todo, cómo se visten, si tienen los zapatos limpios o no los tienen limpios, en qué auto vienen. Entonces empieza a pensar que será médico, será abogado, será ingeniero, ¿qué será? Y en este proceso uno también empieza a pensar, epa, puede ser un candidato interesante para abordarlo. ¿Cómo lo abordo? ¿Qué le digo? Bueno, en todo este proceso, uno de ellos me llamaba mucho la atención, llegaba en un auto de primerísima marca, siempre bajaba impecable, un reloj que no sé cómo hacía para tener la mano levantada del peso que habrá tenido, y yo decía, este candidato lo tengo que abordar, lo tengo que abordar, lo tengo que abordar. Un día me animé, empecé a hablar con él en la puerta del colegio, y resulta que era compañero era el papá de uno de los compañeros de mi hijo mayor. Me llevé el contacto y le prometí que lo iba a contactar. Fue un preacercamiento personal en el que tuve que superar tantas inseguridades, bueno, que creo que da para otro podcast de 2 horas, no lo voy a abordar hoy. Lo que sí es importante compartirles es que cuando volví a la oficina, con ese contacto guardado en mi agenda, dije, lo voy a guardar, lo voy a llamar la semana que viene. Pasó una semana, arranco con mis preacercamientos de la nueva semana, y cuando estaba por marcar su número, sentí una cosa rara acá en el estómago. Digo, no estoy lo suficientemente preparado para tener una entrevista con esta persona. Me gustaría no quemarlo, como decimos en la jerga, no arruinar a este candidato y visitarlo en el momento en el que me sienta mejor preparado, que pueda contestar mejor a las preguntas, a las objeciones que seguramente él me va a plantear. Pasó un mes y cuando lo vuelvo a tomar, tuve la misma sensación. Es que no me siento preparado. Pasó un año. Pasaron 2 años. 2 años. Un día lo vuelvo a encontrar en la puerta del colegio y me dice, me quedé esperando tu contacto. No sabía qué responderle. Inventé una excusa muy poco profesional, que obviamente se dio cuenta que no era algo real, y me terminó contando que había decidido contratar una póliza de seguro de vida. Me contó qué nivel de prima había contratado, qué suma asegurada había contratado y quién era el colega que lo había abordado. Obviamente lo conocía, era de mi ciudad y vendió probablemente la póliza más grande de su vida. Desde ese momento me propuse nunca más dormir a un candidato en la agenda. Nunca más, porque entendí que el peor contacto es el que nunca se realiza y la peor entrevista es la que nunca se hace. Podría haber sido mucho peor. Tiempo después, mi cabeza me ayudó a descubrir que hubiese sido mucho más triste que este candidato al que nunca me animé a abordar haya tenido alguna enfermedad o podría haber muerto y haber dejado a su familia sin cobertura. Creo que me consuela pensar que lo peor que pasó fue que yo perdí la oportunidad de tener un buen cliente como seguramente es él hoy. Y no que una familia perdió la posibilidad de estar bien asegurada porque un asesor no se animó o no se sintió lo suficientemente preparado para abordarlo. El peor contacto es el que nunca se realiza. Consejo entonces para ustedes, si tienen una lista de contactos, si tienen todos estos temores, estos prejuicios que pueden aparecer, córranlos a un costado, hagan ese contacto. El peor contacto es el que no se realiza. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por animarse a llevar cada uno de estos consejos, cada uno de estos aportes de valor a la práctica y darnos devolución. Nos vemos en la próxima entrega de la Academia Podcast.